Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre el tracto gastrointestinal y sus órganos. Nuestro grupo está formado por Danitza Jaimes, Darly Acevedo y mi persona Janie Carrillo. El tracto gastrointestinal o tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. Entre los órganos del tracto gastrointestinal están la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y por último el intestino grueso y el recto. La boca. La boca es la primera parte de nuestro tracto gastrointestinal y es también denominada como cavidad bucal. Está formada por mejillas, el paladar duro y el paladar blando, la lengua y es rodeada por los labios. Es un espacio que se extiende desde las encías y los dientes hasta los fauces, que los fauces pues es el paso entre la cavidad bucal y la faringe o como denominamos comúnmente la garganta. En la cavidad bucal ocurre el proceso de masticación de los alimentos. Allí también tenemos las glándulas salivales, que son las que secretan la saliva, y la saliva pues lubrica los alimentos cuando ingresan a la boca, también los disuelve e inicia su digestión química. La mayoría de la saliva se secreta en las glándulas salivales mayores, en las que tenemos tres pares, que son las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Aunque hay otros tipos de glándulas implicadas en ese proceso, las tres que nombré son las más importantes. Luego de la masticación, que es donde los alimentos son manipulados por la lengua, triturados por los dientes y mezclados con la saliva, se produce una masa blanda, flexible y fácil de deglutir, que es denominada el bolo alimenticio. Y bueno, todo este proceso hace parte de lo que conocemos como la digestión mecánica de la boca. Y si hablamos de la digestión química, allí participan dos tipos de enzimas, que son la amilasa salival y la lipasa lingual. La amilasa salival es secretada por las glándulas salivales y tiene función de desdoblar en pequeñas partículas las moléculas de almidón. Y pues actúa sobre ese almidón por aproximadamente una hora, ya que pasado este tiempo los ácidos estomacales inactivan esta enzima y pues no puede seguir con su proceso de desdoblar el almidón. Y si hablamos de la lipasa lingual, tenemos que es secretada por las glándulas salivales de la lengua, pero se activa es en el estómago, en el medio ácido del estómago, y esta lo que hace es degradar los triglicéridos de la dieta en ácidos grasos y diglicéridos. La faringe. La faringe es la parte que sigue a la boca en nuestro tracto gastrointestinal y es un conducto con forma de embudo que se extiende desde las coanas u orificios posteriores de las fosas nasales hacia el esófago por detrás y la laringe por delante. Comprende tres partes que son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Los alimentos son deglutidos hacia la bucofaringe y la laringofaringe y pues las contracciones de estos dos segmentos ayudan a propulsar el bolo alimenticio ya formado en la cavidad bucal hacia el esófago y de allí hacia el estómago. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el esófago y el estómago. El esófago es un tubo colapsable aproximadamente de 25 centímetros de longitud situado por detrás del tráquea. La deglución comienza cuando el bolo entra aquí, ese es el esófago, entra al estómago. Las contracciones se repiten en ondas que empujan el bolo hacia el estómago, como ya lo dije. El paso de algunos alimentos sólidos o semisólidos de la boca al estómago dura entre 4 y 8 segundos y algunos alimentos que son muy blandos o líquidos como gaseosas, entre otras cosas, dura 1 segundo aproximadamente. Bueno, en este vamos a hablar sobre el estómago como podemos observarlo. Una de las funciones del estómago es que mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para tomar el quimo. Otra segunda función que tenemos es sirve como reservorio en el alimento y antes del paso hacia el intestino delgado, que es este, como lo podemos observar. Bueno, aquí en el estómago la comida va a ser aún más pequeña. También tenemos unos líquidos llamados jugos gástricos
que ellos lo que hacen son unos movimientos acá en el estómago y con esto se hace una pasta blanca y terminamos, después de que la pasta como que se deterioriza, el alimento pasa por aquí, por el intestino delgado. Por otra parte, los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes se producen en un órgano tubular largo, que es el intestino delgado. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y por último se abre en el intestino grueso. También en el intestino delgado encontramos unas capas que forman la mayor parte del tubo digestivo, entre ellas está la mucosa, la submucosa, muscular y serosa. También se encuentran células absortivas que digieren y absorben nutrientes del quimo intestinal. Por otra parte están presentes las células caliciformes que secretan moco, las células de Panne que secretan lisozima y unas enzimas bactericidas que son capaces de fagocitar. Entre los movimientos del intestino delgado, que son algunas de sus funciones, tenemos la segmentación y un tipo de peristalsis. En la segmentación se mezcla el quimo con los jugos digestivos y ponen al alimento en contacto con la mucosa para su posterior absorción. La peristalsis propulsa el quimo por el intestino delgado hasta su expulsión. Por último tenemos el intestino grueso, que es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son sobre todo completar la absorción, producción de ciertas vitaminas como la vitamina B y vitamina K, formación de las heces y la propulsión astral, peristalsis y algunos movimientos peristálsicos en masa que conducen todo el contenido del colon hacia el recto. Es el encargado principalmente de la defecación y la expulsión de esas sustancias de desecho que nuestro organismo no necesita. La pared del tubo gastrointestinal, desde la parte inferior del esófago hasta el conducto anal, está estructurado básicamente por 4 capas. Desde la más profunda hasta la más superficial, en orden son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Cuando hablamos de la mucosa, tenemos que es el revestimiento interior del tubo gastrointestinal y a su vez está formada por 3 capas. La primera capa es una capa de epitelio que está en contacto directo con el contenido luminal. La segunda capa es una capa de tejido conectivo que también recibe el nombre de lámina propia, y tenemos una última capa que es de músculo liso. Cuando hablamos de la submucosa, tenemos que es una capa de tejido areolar que une lo que es la mucosa y la capa muscular, y pues en ella hay gran profusión de capilares sanguíneos y linfáticos, que es donde se reciben las moléculas de alimento absorbido, y pues allí también hay glándulas y hay tejido linfático. También encontramos la capa muscular, que existe la muscular de la boca, la faringe y el esófago superior y medio, y contiene músculo esquelético que produce la deglución voluntaria. También en este tipo de músculo en el esfínter anal externo, que permite el control voluntario de la defecación. A lo largo del resto del tubo hay músculo liso que contiene 2 capas, una interna de fibras circulares y una externa de fibras longitudinales. Estas pues contribuyen a degradar los alimentos y mezclarlos con secreciones y a su vez propulsarlos a lo largo del tubo. Y por último tenemos la serosa, que es una membrana compuesta por tejido conectivo areolar y epitelio pavimentoso simple. Esta es la que se encuentra suspendida entre las partes del tracto gastrointestinal, que se encuentra en la cavidad abdominal. Gracias.